Muy buenas tardes, queridos senderistas. ¿Cómo están? Acá Liliana Krasevak en Senderos hacia la Libertad por Mantra FM. Estamos en vivo acá junto a mi querido compañero Claudio Panariti, como todos los lunes. ¿Cómo estás, Clau? Buenas tardes, Lili. Buenas tardes a la audiencia de Senderos. Muy bien, como todos los lunes, acá, acompañando este impulso de hace varios años. Y bueno, hoy tenemos una invitada Muy especial, especial. ¿no? ¿Querés presentarla? Bueno, hoy va a estar con nosotros la licenciada Silvia Ruth Altman. Sí, ella es facilitadora en constelaciones familiares, es musicoterapeuta y se especializó también en antropología energética. También es docente de la formación latinoamericana de constelaciones familiares. Sí, entre muchas otras cosas más que ella nos va a contar. Y el título del programa de hoy, Clau. Sí, tiene que ver con las constelaciones familiares y esto que queremos saber, ¿no? ¿Qué es la antropología energética? Buenas tardes, Silvia. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme, por esa curiosidad de querer que cuente y que otras personas interesadas también se enteren. Nos conocimos con Liliana hace años justamente en un taller de constelaciones y creo que nos quedamos ya unidas para siempre porque además de las constelaciones, evidentemente nos unían otras cosas que resonaban en consonancia, porque yo como vengo de la música, siempre, qué sé yo, me parece que todo es un fenómeno de Uy, qué tonto. Altman, eh, facilitadora en constelaciones familiares. Y bueno, estamos hablando hoy de eso, así que cualquier pregunta, reflexión, consulta, saludo, lo que sea, está abierto el chat para que ustedes puedan ingresar, escribirnos y bueno, y preguntar a Silvia sobre constelaciones familiares. ¿Han constelado alguna vez? Nosotros con Claudio tuvimos varias experiencias en constelación, y bueno, la verdad que es un camino maravilloso que alentamos a investigar, pero siempre de la mano de profesionales idóneos, como hemos tenido a lo largo de estos programas, y hoy con la licenciada Silvia Altman, ¿sí? Así que, bueno, cualquier cosa, esperamos que vuelva ahora a conectarse, que estamos en vivo. Estos tiempos así de Wi-Fi, ya nos pasó el programa pasado, que igual salió hermoso, que los invitamos a visitar también en YouTube, que ya está el programa subido de Euritmia, que fue el lunes pasado, y hoy, ahora esperamos que Silvia se conecte para el programa de hoy, ¿sí? Mientras tanto, bueno, saludar a los oyentes, saludar al equipo de Mantra, saludar a Úrsula Valendor, que ya está en su casa, ¿sí? Y acá transitando el verano, ¿cómo les está yendo con estos calorcitos? Y escuchando Mantra? Es un lindo momento para escuchar Mantra con un ventilador o aire al lado, ¿no? Bueno, a ver Silvia, a ver si ahora va. Es Bueno, la así, verdad es que esto es parte de los sí, programas en vivo. ahora estoy en el celular con, digamos, con los datos, así que bueno, quizás en otro momento vuelva a entrar. Bueno, Yo no sé qué pasó. Pero eso es lo interesante también para mí, todo esto de la tecnología es algo espectacular, pero tienes otras partes como que de repente se puede cortar. Y para mí, bueno, todo forma parte, de eso se trata en realidad, de las constelaciones y todo lo que hago, y la idea es cómo vamos incluyendo todo lo que ocurre, ¿no? La tecnología, para mí, cuando empezó la pandemia, se sumó esta herramienta de la tecnología y
como una necesidad, pero abrió unas puertas increíbles que no me iba a imaginar en semejante momento, y eso generó algo que vino para quedarse por otro lado. ¿Ustedes me escuchan bien? A ver. Sí, perfecto, ahora perfecto. Perfecto, sí, sí, sí. Voy a entrar por otro lado, así uso. Pero bueno, vamos probando si no les molesta. Quedémonos acá, ahora sí que sale bárbaro, sí. Sí, bueno, como les parezca. Entonces me voy a poner también acá interpretos. Bien, no sé si querés contarnos algo más de vos para la gente que te escucha por primera vez, que te está conociendo. Bueno, esa fue una mínima presentación de tu tarea, pero si querés agregar algo más, Silvia, lo que quieras. Ahora de repente yo no te escucho a vos, no sé. Bueno, a ver si querés contarnos algo más de vos. Sí, bueno, no sé qué contar, ¿no? Cuando uno ya tiene cierta edad, tiene mucho vivido, y lo que podría decir es que las tres disciplinas que forman parte de mi vida como pilares, ¿no? La música y la musicoterapia, la antropología energética y las constelaciones tienen una historia, ¿no? La música está conmigo desde, podría decir, antes de mi nacimiento, y ya como parte de mi herencia ancestral, y siempre fue parte de mí, pero también fue parte de mí desde muy pequeña una búsqueda de la trascendencia, una búsqueda del sentido de la vida más allá de la materia, más allá de los valores que por ahí se ofrecen en esta sociedad, ¿no? Y en esa búsqueda, que la tuve desde muy pequeña, se sumó la antropología energética. Cuando, estando en la universidad, estudiando musicoterapia, tenía una compañera, Zaida, que nos intercambiábamos descubrimientos. Entonces una decía, encontré tal cosa, y yo decía, veinteañera, ¿no? Encontré, no sé, la gimnasia de la lengua de Fedora Verastegui. Yo encontré no sé qué de centros de energía. En una época, hace muchos años, uno era muy raro por esas búsquedas. Hoy en día hablar de energía, y eso es como lo más común, sería raro que uno deje esto afuera. En esa época yo era la rara, de hecho tenía un amigo que decía, ella es bárbara, salvo un tornillo que tiene ahí flojo, que es eso de la antropología energética, ¿no? Entonces en esas búsquedas, esta compañera un día dice, no sabes lo que encontré, encontré un libro increíble, que en ese momento ese libro se llamaba Las leyes de la evolución creadora, lleno de dibujos donde muestran estructuras brillantes, con colores, con formas, animales con sus formas y colores. Bueno, dice, mira, lo que encontré es espectacular, y me fui a la casa de la persona que escribió este libro, era el profesor Severio, ¿no? Y entonces ahí, como yo estudiaba musicoterapia, el profesor Severio armó en el Hogar Obrero, entonces, bueno, él daba a veces conferencias ahí, una conferencia sobre la música y la estructura energética, el valor de la música usada para el bloqueo. Y fuimos todo un grupo de la universidad a escuchar, ¿no? Donde la mayoría dijo todo esto, eso que eso no valía nada, pero yo me quedé muy impactada por todo lo que traía. Y había una persona en el público, en esa conferencia, que dijo, yo no sé si esto es verdad o no, pero es tan apasionante y tan coherente con todo lo que uno conoce que vale la pena meterse. Y ahí fue también mi sensación, y empecé a conocer más de adentro eso que hoy forma uno de mis pilares, que también transmito, que está basado en las investigaciones de este científico argentino, que además de estudiar las ciencias para poder explicar, podía percibir mucho más allá de lo que el ojo normalmente ve. Entonces explicaba aquello que sí. Bueno, todo esto fue hace más de 45 años, la musicoterapia y la antropología energética en sus orígenes, y hace cerca de 20 años
conocí por primera vez las constelaciones, que me impactaron muchísimo. Y empecé a ir a talleres y a dedicarme a llorar. En esa época lloraba mucho en los talleres, porque era muy conmovedor. De repente, de la nada, alguien le hacía decir, fue mucho para mi mamá, supongamos. Y ahí todos llorábamos, porque nos tocaba cosas personales, ¿sí, no? Lo mismo cuando consulté a una persona individual, mi hermana me dice, mira, tenés que conocer a esta persona. Te hace decir 2 palabras y te pones a llorar. Digo así, será esto. Fui como en un encuentro de trabajo individual de constelaciones, se llegaba a mover una profundidad de temas que yo decía, wow, en un mes de terapia no se mueve, me apasioné. Y ahí, hace unos 8 años más o menos, empecé a estudiar. Sí, empecé a estudiar y a formarme, pero con la idea de trabajarme internamente, de superar mis temas, porque la formación como facilitadora en constelaciones es totalmente práctica, primero sobre uno, ¿no? Entonces, empecé a hacerlo y nunca pensé que iba a trabajar de eso, pero me apasioné tanto que me formé en el centro, era el centro Hellinger, que actualmente es el centro latinoamericano de constelaciones familiares, donde formo parte del equipo docente hoy en día. Empecé a estudiar eso y estudié también cuando vino Hellinger a la Argentina, varias semanas con él, un par de semanas con él ahí, y estudié también profundicé en el trabajo individual, en el trabajo con niños y con familias, en la parte escolar, terapia sistémica, me apasioné. Sin darme cuenta, hace más de 15 años que pasó a ser uno de mis, digamos, pilares. Así que bueno, es un poco de historia. Después cuando vino la pandemia agregó otro aspecto a todo esto, ¿sí? Pero bueno, esto es un poco de historia muy general, por ahí está bueno que desarrolle algo, me pregunten, no sé. Sí, gracias Silvia. Bueno, queríamos decirte que si podés hablar un poquito más fuerte, se escucha un poquito bajo, pero bueno, estas también como desafíos de ir fluyendo con Ahora tengo los... internet, ¿no querés que probemos por el Zoom una vez más? Y a ver, vamos a ver. También podemos estar en los 2 dispositivos, le saco el Sí, sonido. ahora yo te escucho muy bien, ¿eh? Es como elevar quizás un poquito más el volumen. Como estoy con datos, acá tengo miedo también que se me acaben, no sé. ¿Cómo te Bueno, parece? a ver, probemos. Pasate a Wi-Fi y probemos. Estamos en vivo con la licenciada Silvia Altman. Ella es consteladora, sí, estudió antropología energética, que ahora, Silvia, quiero que nos cuentes específicamente qué trabaja la antropología energética, cómo se relaciona con las constelaciones familiares. Bueno, todo esto y más acá, quédate escuchando el programa, que bueno, si te interesa el tema de las constelaciones, y hoy incluimos el tema de la antropología energética. Y tuve el regalo de constelar una vez con Silvia, y ella incluye la musicoterapia, ella tiene como esa impronta y esa novedad de incluir la musicoterapia dentro de las constelaciones, ¿sí? Cuencos, sonidos, instrumentos, o sea, hay todo una impronta que Silvia trae nueva al tema, que suma al tema de las constelaciones, ¿sí? Silvia, ¿querés contarnos un poquito bien qué trabaja la antropología energética, cómo se vincula con el tema de las constelaciones? Bueno, como para la gente que nunca escuchó el concepto. Primero quiero aclarar algo importante, que es lo que vos decís de lo terapéutico, ¿no? Hay cosas que uno hace que pueden ser como consecuencias terapéuticas, aunque no sean la terapia, ¿no? Entonces, las constelaciones familiares lo pueden usar personas que están, por ejemplo, psicólogos, lo pueden usar en su proceso terapéutico con los pacientes, lo usan también abogados para temas de mediaciones, lo usan también empresarios para ver qué pasa en las empresas o en las escuelas. Tiene distintas funciones, no necesariamente es una terapia, aunque tiene consecuencias terapéuticas. Yo vengo de la musicoterapia, o sea que vengo de la terapia, pero cuando yo hago talleres, no digo
lo que hago no lo llamo musicoterapia, aunque tengo un espectro terapéutico. Es un taller de constelaciones a donde se suman sonidos, músicas, cantos, ¿no? Como una forma de, digamos, tiene distintos efectos la música en un taller, distintas, si querés después te cuento de eso, pero ahora no quiero dejar de responderte a tu pregunta. Yo diría que como somos vibración y somos energía, a mí lo que me encantó de las constelaciones familiares es que me da la posibilidad de unir en esa herramienta tres disciplinas que para mí, tres aspectos que para mí son importantes, que es la sanación. Voy a apagar mi celular o sacarle el sonido porque me rebota mi propio sonido. Entonces, salgo de... Bueno, las constelaciones me permiten unir tres cosas que para mí son importantes, que es la música, la espiritualidad y la sanación, como una cosa general de sanación, de crecimiento personal. Y creo que esa inclinación la tuve desde siempre, ¿no? Y la antropología energética es otra cosa, es otro lenguaje, es un lenguaje, te diría, es un lenguaje que es la ciencia de la energía. Y yo te quiero contar que en su momento el profesor Severio había contado que había conocido a Steiner y toda la antroposofía, ¿no? Y que en realidad era algo similar, pero la antroposofía es como si fuera algo similar, pero en el lenguaje más místico. Y Severio intentó ser muy científico, por eso él explica en sus libros con el lenguaje de la física, la geometría y las matemáticas aquello que ve, ¿no? Y lo va describiendo. Entonces, la antropología energética nos permite hacer un recorrido que cuando uno va entendiendo cómo está formado energéticamente, es el famoso conócete a ti mismo, donde uno puede entender también que determinadas reacciones no son uno mismo, son herencia de la madre, son de la educación, porque uno al estudiar las estructuras puede ubicar qué soy yo, qué no soy yo, y cómo hacer para eso que soy, un ser único, energético, vibracional, luminoso, pueda de alguna manera desplegarse e irradiar lo propio. Yo te diría, o les diría, que para mí yo podría decir que si hay un objetivo en todo lo que hago, es ese. ¿Cuál? Es siendo consciente de que todos somos seres luminosos, energéticos, únicos, con un potencial a desplegar. Todo lo que hago es para ayudar a las personas y a mí misma a poder ser eso que somos cada vez mejor, soltando los condicionamientos que pueden ser ignorancia, desconocimiento, cosas de la infancia, piedras de los ancestros que sin darnos cuenta cargamos con nosotros, y soltar todo eso para que la luz que somos se pueda irradiar para nosotros y para todos los demás. Esa es mi idea, ¿no? Por eso siempre yo pensaba eso, ¿no? Que yo quería ser la luz que soy de alguna manera y al que le venga bien que se acerque, porque yo sé que hay muchos lenguajes, que hay personas que se pueden sentir más afín con una forma, con otra, digamos, con mi forma se pueden sentir bien algunas personas y por ahí otras no, les guste de otra manera. Pero lo importante para mí es que cada uno de nosotros pueda ser quien es y en ese sentido ambas disciplinas me parece que ayudan a eso. La antropología energética con algunas cuestiones prácticas y también con mucho de entender realmente quiénes somos, y las constelaciones como una maravillosa metodología que se basa en una comprensión de nuestros vínculos y de todo lo que estamos linkeados con nuestro sistema de origen hasta 7 o 9 generaciones, y que sin querer vamos cargando cosas o también ubicándonos en lugares que no nos corresponden. Entonces nos ayudan también a poder decir, bueno, cuando soy hijo y no soy mamá de mi mamá, ni soy hija de mi pareja, y cómo hago para ver ese desorden, para poder entender cuál es mi lugar, y así va a fluir más eso que soy. Por ejemplo, una de las cosas. No sé si contesté la pregunta. Sí,
Sí, hermoso, Sí, hermoso. muy bien. Silvia, ¿y cómo fue, digamos, cómo fue tu encuentro? Bueno, un poco ya lo contaste, ¿no? Eh, Viste que uno está en un momento de la vida, ¿no? Yo por lo menos hace muchos años, y de repente yo era muy chica, ¿no? 18 años, y me encuentro con ese despertar espiritual, ¿no? ¿Cuál fue con todo esto? En cuanto al despertar espiritual, te voy a decir algo un poco gracioso, ¿no? Porque yo cuando era pequeña quería ser monja y yo vengo de la tradición judía, o sea, mis padres eran judíos, yo fui a escuela judía. Yo ahora entiendo que cuando estaba en segundo grado tenía una maestra, la señorita Lolita, que nos hacía cantar una canción que cantaba una monja, Dominique, yo linkeo así, pienso, y cuando me veo, no es que yo quería algo como estar encerrada, aislada del mundo. A mí me atraía la imagen de monja porque me parecía que eran seres que estaban mirando hacia arriba, hacia algo superior. Y me doy cuenta que siempre, si bien me emocionan los cantos en hebreo, y de hecho viví 7 años en Israel, o sea que eso forma parte de mí, obviamente, pero hay una parte mía que trasciende la forma de cualquier religión y se emociona desde muy pequeña hacia aquello que es bello en el sentido espiritual. Por eso siempre me encanta cuando paso por una iglesia, por un templo de cualquier liturgia, poder entrar, poder hacer algún tipo de meditación o rezo, ¿sí? O sea que la espiritualidad como tal me atrajo desde pequeña, pero estaba en un medio donde eso yo era un poco rara, no encontraba resonancias. Y cuando fui adolescente, yo directamente decía, por ahí, en un momento a los 13 leí a Hermann Hesse y ahí dije, como que sentí que había llegado a casa en algo, ¿no? Como que él hablaba en Demián, de eso. Dije, y ahí encontré una resonancia, ¿no? Y después yo decía, yo sé que la vida es una búsqueda, pero yo estoy en la búsqueda de la búsqueda. No sé por dónde buscar, esa era mi sensación. Y probaba yoga y la gimnasia de Fedora y hacía tai chi y hacía un montón de cosas. Y un día apareció el profesor Severio, ya a mis 20 años, ¿sí? Y ahí dije, bueno, y ahí empecé un camino donde nos reuníamos con un grupo a descifrar, porque no entendíamos nada, a descifrar esos libros que son, y a entender, y ahí sentí que había llegado a un lugar donde seguir buscando, pero no la búsqueda de la búsqueda, había encontrado algo, ¿no? Y obviamente después está todo lo que uno llama el trabajo interior, basado en un montón de herramientas que uno va encontrando, buscando, ¿no? El conocerse a uno mismo, el saber quién es uno de verdad, el poder superar esto que para mí hasta el día de hoy lo trabajo, que es la comparación, porque en esta sociedad parecería que hay mejores, hay peores, hay más lindos, hay más inteligentes, hay más intelectuales, y yo venía de un medio muy estimulante, les agradezco infinitamente a mis padres por sus valores, entre ellos la honestidad y también el estudio, pero donde había mucha comparación y mucho de competir. Y yo no quería entrar en eso, ni creo en eso, pero está muy en mí también y en toda la herencia social y en todo lo que nos muestra la sociedad, ¿no? Como formas externas, forma de lo que es lindo, feo, de lo que, no sé, de las personas que valen más y tienen más o títulos o formas de expresarse o dinero o lo que sea, ¿no? Pero y todas esas cosas, creo que está buenísimo que uno tenga alguna herramienta de mirarse para irse descubriendo las trampitas que uno tiene, decir, caí acá, ok, no pasa nada, esta no soy yo, pero también está en mí, le doy un lugar, ¿no? Y ir trabajando. Yo creo que mientras estamos vivos, vamos a tener lo que trabajar. El otro día, hace 3 días, estuvimos en un taller con Tiu Boltzmann, que es quien trajo las constelaciones a Argentina. Y en un momento surgió un tema y Tiu dijo, esto no lo voy a trabajar porque de alguna manera me toca algo personal, así que no lo...
Y una persona dice, ¿cómo puede ser que digas algo así? Vos, que sos nuestro referente máximo, con todos los años en esto, y decís que tenés esto para trabajar, que no lo superaste. Entonces, ella, tan humilde, tan divina, dijo, soy humana, y mientras sea humana, voy a tener mis temas para trabajar. Y me encantó porque es así. Vamos avanzando en la vida y como decía el sabio, ¿no? Solo sé que nada sé. Cuanto más sabemos, cuanto más hacemos, más vemos. Esto todavía es una sombra en mí, lo tengo que trabajar. Esto todavía es una inseguridad en mí, la tengo que mirar, ¿no? Y es hermoso ir andando, sentirse mejor cada vez y a la vez reconocerse tan humano como cualquiera, ¿no? Con las mismas cosas a trabajar. Ujú. Buenísimo, sí, así es, ¿no? Sí. Silvia, ¿y cómo, si querés contarnos un poquito el recurso de la música, cómo lo incluís, que para mí fue maravilloso? Yo hace muchos años que constelé con vos, que empecé a constelar y me asombró y sentí la diferencia de que vos incluyas música o instrumentos o el sonido de la voz, ¿no? Hay algo que se mueve de eso que se libera o que se mueve en las constelaciones que lo integras con la música. ¿Querés contarnos un poquito más de esto? Sí, sí, claro, me encanta a mí. Te diría que es un área, desde que empecé a constelar, la incluyo porque es parte de mí la música y a la vez es un área en sí misma de investigación. Porque pensá que que durante mucho tiempo yo trabajaba también en la parte de la música con un abordaje multicultural, donde ahora hablo específicamente de encuentros de personas que venían a trabajar por ahí su voz, a desbloquear la voz y a hacer cantos del mundo, donde tomábamos cantos de distintas liturgias, como cantos africanos, sanadores. Entonces yo ya tenía ese bagaje donde el uso de la música en distintas culturas aporta distintas cosas. Por ejemplo, los africanos no pueden imaginar música sin movimiento y sin un ritmo muy marcado, ¿no? Uno piensa en africanos y los ve bailando, moviéndose, tocando tambores. Y esa situación de la música con movimiento, con ritmos, los puede llevar al éxtasis. Ahora pensá en Japón un instrumentista que toque el yakuhashi, una flauta que no sé si es así o es así, pero es una flauta que se usa para hacer música, una melodía, sonidos largos, y la persona entra en un estado meditativo donde no se puede imaginar esa música si no es en total quietud, ¿no? En meditación. Entonces, yo venía de toda esta herencia de trabajar con la voz, con el cuerpo, con cantos de distintas liturgias y de conocer en mí, en mi cuerpo, en mí, ese poder que tiene, no solamente el poder de la música que desde pequeña sentí en mí, sino el poder de distintas músicas, sonidos y expresiones. Entonces, cuando estoy en un taller, y un taller de constelaciones es algo hermosísimo, pero a veces puede traer para quienes están situaciones de movilización, hasta de dolores, porque uno ahí acompañado por los otros puede permitir que emerjan cosas que están tapadas y que uno normalmente no se permite. Entonces, en esa situación donde a veces nos conmovemos o sentimos el dolor propio del otro, la vibración, el sonido, la música puede ayudarnos en muchos sentidos. ¿Y en qué sentidos? A veces, en mitad de una constelación, hasta puedo yo pegar un grito o agarrar el tambor y hacer un canto africano o de pueblos originarios. Yo no sé lo que me viste hacer, pero bueno, eso lo hago. Eso a veces puede tener que ver con querer que algo que está como paralizado, estancado en la constelación, se mueva. O también cuando yo percibo que hay mucha violencia en el sistema, pero no quiero empezar a que esa violencia se manifieste ahí necesariamente, pero al manifestarla en el sonido, en la música,
le doy lugar a eso, por ejemplo, y algo pasa, algo se mueve, algo cambia, algo se libera, algo emerge como información también. Y en otro momento lo contrario, quizás me viste ver una situación donde por ahí una persona había tenido un quiebre con su madre por el motivo que sea, por enfermedad, por viaje, y de repente hay una reconexión en la constelación con la madre o con los ancestros, y yo a veces digo, vamos a cantar el himno nacional de los bebés, que en Argentina es el arroz mi niño, entonces ese lo saben todos, invito a todos a cantar, porque eso es otra cosa. Uno puede hacer la constelación, y esto no es malo ni bueno, son formas, centrado en la persona que está haciendo su trabajo, y los representantes que representan, y todo pasa ahí, o en mi caso y en el de otras personas también, yo tengo en cuenta a todos los presentes, y no solamente los tengo en cuenta para ver si se están durmiendo y con eso recibo una información, o empiezan a toser y con eso recibo otra información, sino también para acompañarlos a los presentes a que estén y que de alguna manera estemos juntos. Por eso a veces hacemos un sonido juntos, por eso a veces hacemos una A desde el corazón para sellar eso que se está dando y acompañar con la vibración. La vibración es poderosa, entonces reúne, acompaña. A veces es un canto de cuna para que esa madre y ese hijo se encuentren, y de esa manera por ahí nos lleva a cada uno a ese lugar temprano donde seguro en algún momento nos faltó un poquito de mamá. Entonces es como, te vuelvo a decir, la música y tiene distintas funciones. También me pasó cuando yo estudiaba, que de repente, no sé, decía, qué lindas estas palabras de Bert Hellinger, ¿no? Tomo la vida que viene de atrás, al precio que a todos les costó, etcétera, etcétera. Yo, ¿cómo hago para acordármelas? Digo, ya sé, le pongo música. Entonces he inventado algunas canciones, ¿no? Que también las usamos en algún momento significativo del taller, o donde las personas van cada una hacia adentro a trabajar algo en su visualización, y puede ser alguna música como de las palabras de Bert, o las 3 palabras que él dice mágicas, gracias, por favor, sí, le puse una música para que tipo mantra lo repitamos. Entonces, bueno, te estoy dando algunos ejemplos de la multiplicidad de posibilidades que da el uso de la vibración y la música, y por lo que escuché hay otras personas también que están incursionando y lo harán a su manera, y por eso también cuando vamos hacia adentro por ahí hago sonidos de cuencos para acompañar ese momento de centramiento o de meditación. Distintas posibilidades brinda la música, pero a mí me parece que las constelaciones es un trabajo vibracional. Entonces, empecé diciendo eso, ¿no? La antropología energética describe la contraparte energética de todo lo que existe. Es un saber que tiene que ver con el hecho de que somos vibraciones, somos energía. Las constelaciones es un trabajo en lo vincular, pero es vibracional, obviamente, también se trabaja sobre eso que no se ve, con lo sutil. Y la música es vibración, ¿no? Como yo siempre digo, cuando hacemos trabajos con la voz, por eso hay personas que no pueden sacar sus voces, porque es como si uno se desnudara, es tan personal como la huella digital, es lo más sutil de la materia, y es lo más material del mundo sutil, de ese mundo que la voz nos permite acceder. Entonces, acá vuelvo a una pregunta antes, es cómo se van conectando las distintas disciplinas, ¿no? Y esto es una de las maneras también. En las 3 habría el tema de la energía, de la vibración, de las resonancias, ¿no? Hermoso. Y el poder de la vibración y de la voz como conformación, ¿no? Porque da forma, esto que también en antroposofía escuchamos, el verbo creador, ¿no? Cómo los sonidos generan una forma, otra forma energética, esto que vos decís, interfieren o intervienen o influyen en eso que está pasando ahí emocionalmente. Tal cual, puede apoyar y acompañar, o puede influir para que algo se abra, para que algo se muestre, para que algo... una cosa así. Hay una pregunta en el chat que me parece muy interesante de Miguel, creo, de
de Mar del Plata, que si querés la leemos y la contesto. Dale, a ver. Dice, si papá y mamá Sí, fallecieron, soy se de los Mar del puede, Plata. dice Miguel Ángel de Mar del Plata, si mamá Sí. y papá fallecieron, ¿se los puede constelar? Esto viene muy bien entender que las constelaciones nos muestran que hay leyes que rigen los sistemas y uno es la pertenencia, y pertenecen todos los que forman parte, los que están vivos, los que murieron, los que fueron malos, los que fueron buenos, los que no nacieron, los que nacieron, los que se quedaron en Polonia, los que vinieron, todos forman parte, y yo no constelo a mamá y a papá, constelo a mi dolor, mi relación con mamá y papá, y eso está en mí, como está en mi campo de información, lo que pasó hace 7 o 9 generaciones. Entonces, si yo tuve una infancia difícil, por algo con mamá o por algo con papá, si tuve un pendiente, por supuesto que lo puedo trabajar, porque yo lo que abro en la constelación, aunque estén vivos o muertos, lo que abro es mi imagen interna, es el papá que vive en mí, es la mamá que vive en mí. Y entonces lo trabajo ahí, porque quizás, supongamos que tuve un papá violento, ¿no? Y yo entonces tengo miedo, y yo me relaciono con personas violentas, o les tengo miedo a las personas, a los hombres, aunque no sean violentos, porque entonces la violencia vivida con mi padre yo no la puedo cambiar como hecho, pero la imagen que habita en mí sí, y esto aclaro se puede hacer grupal, individual, online, presencial, de cualquier manera, ¿no? Entonces, al trabajar mi imagen interna y constelar, por ejemplo, mi relación con mi papá, entonces, si bien la historia no cambió, cambió mi sensación, y a lo mejor dejo de tenerle miedo a los hombres, o a lo mejor si mi papá vive, y voy a verlo y él puede tener una reacción violenta y a mí ya me resbala porque mi padre interno cambió. Entonces, lo que pasa afuera ya no me afecta igual. Entonces, trabajamos con las imágenes que habitan en nosotros. Esto le contestaría a Miguel Ángel. Sí, gracias Miguel Ángel por escribir. También alentamos a los oyentes que estén escuchando ahora el programa que se animen a preguntar, sí, a comentar ahí en el chat, pueden escribir. Entonces sí, sí se puede, digamos, traer a la constelación personas que partieron, ¿no? Sí, porque lo que trabajo es cómo habitan en mí, mi relación con ellos, mi dolor con Sí, sé que ellos. sí. Sí. Hay algo energético también que, digo, esto que se desarrolla en el campo de una constelación, que hay algo vibracional de ese ser que partió, que se manifiesta de alguna manera o que uno convoca en esa constelación a través, por ejemplo, en una constelación grupal, a través del cuerpo de otra persona, ¿no? O sea, que coincide con su historia también, porque eso es lo más maravilloso, decir, cómo a mí me eligen para ser de la mamá de él y esa historia coincide con algo que yo tengo que trabajar, ¿no? Eso es lo que más, una de las cosas que más me sorprende de las constelaciones grupales en este caso, pero me pasó una vez que fui a constelar que habían elegido a una persona que para que hiciera de mamá de esta chica que estaba constelando, y cuando se pone en el lugar de la madre no se podía mantener en pie, le tuvieron que traer una silla y la chica cuenta que su mamá era paralítica, ¿no? O sea, esta es una de las cosas que más de tantas historias que fui a ver, a participar en constelaciones, que me llamó tanto la atención, ¿no? O sea, realmente estaba la energía de esa madre ahí. Esto, Bueno, ¿cómo se...? esto es lo que vos decís es muy interesante y de hecho hay por ejemplo, hay un libro que se llama La sanación viene de afuera, de una persona que trabaja con chamanismo, ¿no? Y hace chamanismo y constelaciones. Si estuviéramos haciendo chamanismo, se habla de que convocamos a los espíritus. Cuando trabajamos en constelaciones, estamos trabajando con la imagen que habita en esta chica, porque su madre paralítica está como información en el campo de esta chica. Entonces, yo te diría que lo dejo como pregunta y no me importa contestarla. Okay. A mí no me... Sí sé que la persona que representa a otro no se entiende cómo, sin saber nada la persona,
va a estar percibiendo cosas de esa persona, eso es así, eso es una de las cosas increíbles. Y además, como vos decís, nadie es elegido de casualidad. Todo lo que pase me va a tocar a mí también en lo personal, si me abro, ¿sí? Pero si es realmente que se está convocando a esa persona que no está, yo ahí no entro, prefiero no entrar y prefiero decir, en principio trabajamos con el campo de información que habita la persona y con eso alcanza y basta, porque además, como es un trabajo sistémico, y estamos trabajando con el sistema, yo siempre digo, puede pasar que al salir tu madre tenga otra actitud con vos, porque es sistémico, pero yo no estoy trabajando para cambiar a la madre, sino también eso se podría entender que la información le llegó a la madre, o que si la chica que está trabajando cambia algo en su campo de información, ya irradia otra cosa, entonces le puede estar llegando a la madre ese cambio. No me interesa tener la respuesta exacta, no me parece a mí que me va a sumar saberlo, y por ahí va a complicar un poco y hay personas que hasta se pueden sentir mal con la idea de que vamos a traer a los muertos. Yo trato de no entrar en esa reflexión, y lo que sí quiero aclarar es que en una época, al comienzo, no solamente se ordenaba más desde afuera, se ponían muchos muertos y perpetradores, ahora se trabaja de otra manera. Primero, no se mueve tanto desde afuera la constelación, y segundo, no se trata de ir, por ejemplo, a, digamos, cuántas generaciones atrás, sino se trata que la persona que esté constelando vea lo que pasó, vea que hubo dolor y ella pueda hacerse responsable de ver lo que pasó y dejar con el otro lo que corresponde y hacerse cargo de su vida. O sea, ha ido cambiando un poco la manera en que trabajamos. Ok. Y Silvia, ¿cómo está respondiendo la gente? Porque esto vos habrás observado a lo largo de estos últimos años. ¿Cómo está siendo la respuesta de la gente, las consultas ante estas nuevas maravillas de herramientas que tenemos, ¿no? Sí, yo te voy a decir en ambos sentidos, en las constelaciones y en la antropología energética, lo que fue pasando. Uh-huh. Empiezo por las constelaciones. En las constelaciones, hace 20 años, hace 15 años, no es que no éramos pocos, pero en comparación con este momento, éramos muy pocos. Y había un solo lugar donde prácticamente nos podíamos formar en la Argentina, pero la gente se fue formando, estudiando. Después vino la serie turca esta que le dio una difusión que explotó, mucha gente ahí. Es una serie, pero tiene elementos, ¿no? Y entonces la gente se apasionó y se acercó y todos quieren formarse y hay muchos lugares donde forman. Entonces todo eso, yo diría que hasta casi se puso de moda, porque de ser nada ahora es algo, digamos, muy difundido, que despierta mucho interés. Eso son las constelaciones. Y la antropología energética, si bien yo venía difundiendo esta herramienta en el año 84 al 90 que estuve en Israel, y acá se difundió desde siempre, cuando el profesor Severio vivía, que vivió del año 1912 al 2007, bueno, de repente había 600 personas en una conferencia de él, etcétera. Pero cuando él muere, digamos, seguimos difundiendo, pero no había tantas personas. Pero llega la pandemia. Cuando llega la pandemia, todo el mundo con miedo a la muerte y encerrado, y yo justo estaba aprendiendo las herramientas de la computadora, justo empecé a estudiar computación un poco antes, estaba aprendiendo el Zoom, el Instagram, no tenía idea de nada, y dije, voy a ver, y mando así a mis contactos que iba a dar en las 3 temas actividades libre y gratuitas, una charla de antropología energética, un taller de constelaciones y un encuentro con la voz, etc. Y te cuento lo de antropología energética. Dije, ahora sí voy a poner el título que quiero, que es Hablemos de la muerte. Porque decir Hablemos de la muerte en la vida normal es que, ¿para qué? Pero en la pandemia era el tema. Y para mi sorpresa se anotaron como 150 personas de la nada, que tuve que dividir el grupo porque yo tengo máximo 100 en mi Zoom. Y empecé a dar charlas todo el 2020, una vez por mes, así libre y gratuita, de distintos temas, la herencia de mamá, cómo estamos formados energéticamente, de dónde viene. De hecho, son
charlas, algunas de ellas están en YouTube y todo. Y ahí mucha gente empezó a conocer esta disciplina y después se armaron cursos que sigo dando, y por suerte hoy en día no soy la única que difunde por Zoom y que habla así en las redes de antropología energética. Aquí afuera, porque también esta disciplina hay personas que el profesor Severio viajó y formó personas afuera que también enseñan. Así que bueno, también hubo nada que ver con las constelaciones porque es otro tipo de público, otro tipo de trabajo, pero realmente se está difundiendo mucho más también ahora. Qué bien. Cuánto recorrido, Silvia, ¿eh? Y creo que cuando tenemos cierta edad y miramos para atrás decimos, claro, bueno, por suerte hemos caminado un poco y mientras uno está vivo no deja de seguir nutriéndose, seguir aprendiendo, seguir corrigiendo, seguir explorando. Bueno. Mirá, Silvia, acá tenemos otra pregunta de Nidia que dice, mi pregunta sería, ¿a quién llamar o convocás para constelar? ¿O lo hace desde tu luz? Me parece que Nidia está preguntando, una vez que tenemos el taller armado, claro, por ahí hay 10 o 20 personas, y si levantan la mano 10, no van a constelar las 10. En un taller de 3 horas, por ahí constelen 2, 3, 4, aunque todas trabajen su tema. Entonces, me acuerdo que cuando yo estudiaba, hace unos 15 años o 18, había un profesor que decía que cómo elegía la persona, como si él sintiera que hay cintitas de colores o cintitas energéticas con cada una y veía cuál brillaba más y así elegía. O por ejemplo, aquí cuando es un taller, por ejemplo, que sea online o que sea presencial, no importa, dice, bueno, denme un poco de tiempo porque voy a ver con quién puedo establecer contacto. Entonces, yo trato de no poner mucho la cabeza, sino, como dijo la persona, desde mi luz y la luz del otro, y siempre pienso, ojalá que lo que emerja sea para bien de todos, sea una constelación que realmente sea la mejor para todo el grupo. Y es un poco así, ¿no? Tratando de no poner la cabeza y con todas mis partes mirar y decir, voy por acá. Y a veces la persona pasa para constelar y no constelamos. A veces, como dije antes, tú puedes decir, no voy a trabajar por esto, o a veces uno no trabaja porque se da cuenta que esa persona, que no, Bert Hellinger decía, que es el creador, ¿no?, de las constelaciones, no tengo permiso. Como hay veces que uno siente que no tiene permiso para entrar a ese campo. No me pregunten cómo, pero uno, a medida que tantos años lo hace, va como desarrollando esa percepción, ¿no? Que no tiene permiso, o que la persona en realidad está muy tomada por una emoción y lo que necesita es más que incluir a una persona excluida del sistema, incluir en su vida esa emoción. Yo también me formé en temas de trauma y todo eso, según la metodología de Peter Levine y de Thomas Hughes. Entonces a veces es estar con el otro porque, por ejemplo, los traumas se generaron en relación y también se sanan en relación. Y a veces estar al lado de alguien y en un grupo donde sentimos que hay una amorosidad, una presencia, una contención, es sanador por sí mismo. Entonces a lo mejor es suficiente hacer alguna otra cosa, una visualización, otra cosa, y no una constelación, ¿no? Claro, es ir percibiendo, ¿no? Y también pasa que personas que ven una constelación y vinieron con la idea de constelar, después de la constelación siente que entendió mucho y movió mucho y entonces dice, no, ahora no. Y otro que no venía con la idea dice, ay, ahora sí siento, ¿no? Es muy fenomenológico, vamos con lo que va apareciendo. Y muchas veces el que solo vio o representó siente que se le movió todo, a veces hasta más que aquel que consteló. ¿No? O sea, que no es que el lugar de quien constela es solamente el que vale, para nada. Okay. Bueno. Sí, ahí Nidia también pregunta, ¿crees en un ser superior? Nos quedan 5 minutitos
podemos... Bien, entonces, ya vamos como a otro tema que me parece muy interesante también. Yo no, digamos, no me gusta pensar en el ser superior que está muy manoseada la palabra Dios, ¿no? Y que uno se lo imagina como un viejito con barba, muy antropomórfico, ¿no? Pero creer que hay una inteligencia más grande que yo, obvio, no puedo pensar que esta inteligencia limitada, humana, es lo máximo. Creo sí, llamémoslo como querramos, que hay algo más grande y que hay un mundo de energías más grande, no solamente un ser que va a ser superior, creador, lo que sea, que hay seres que nos acompañan, que el cerebro los va a llamar auxiliar o asistentes, que hay seres que nos guían espiritualmente. Creo en todo un mundo, por eso creo también que está bueno que no sé, que nos enfoquemos hacia la luz para que también seamos acompañados desde la luz. Genial. Bueno, Muy bien. ¿Quieres dar tus contactos, Silvia? Así los agregamos y bueno, cualquier cosa que surja, la gente te pueda escribir. Sí, ¿querés que diga mi mail, que lo anoten a Sí, un sí, sí, lado? sí, sí. No, 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 o nosotros tu va a quedar. Instagram, sí, vos decilo y Si después... ustedes, mi nombre que es Silvia Ruth sin H, R-U-T, Altman, Silvia Ruth Altman, es también mi email, porque es @gmail.com, todo en minúscula, Perfecto. también mi Facebook y también mi Instagram, y ahí está, está la posibilidad de conectarse, ahí se ven los talleres que hago y obviamente para individual uno ya arregla un encuentro personal. Entonces, a los oyentes que quieran contactarse con Silvia para constelar, para investigar más sobre la antropología energética y conocerla y pedir una consulta, le escriben al mail o por las redes sociales, también con su nombre, Facebook, Instagram, y ahí se contactan con ella. Y también este programa va a quedar grabado en las redes sociales, en YouTube, Instagram, On Demand, bueno, y demás, y Facebook para que siga circulando, ¿no? Después, los que quieran también ir escribiendo preguntas, comentarios abajo de los videos, bienvenidos. Y, y bueno, agradecerles a todos los oyentes y a vos, Silvia, especialmente por tu tiempo, por tu sabiduría. Gracias por siempre ayudar a tantas personas a ser parte de los procesos tan íntimos, ¿no? De los que te consultamos. Bueno, y por siempre tan amorosa y tan disponible. Gracias. Gracias por todo, No, por este yo momento. agradezco a todos los que están escuchando y los que van a escuchar en diferido y les agradezco a ustedes, porque la verdad que un placer y gracias por haberme invitado, porque si algo que me gusta es compartir lo que a mí me hace bien. Así que Totalmente. Bueno, Muy bien. gracias. nos despedimos, Clau. Sí, Gracias por que el... tengan una buena semana. Gracias, Silvia, por, como dijo Lili, tu saber, tu experiencia y agregar a esto de las constelaciones esto que vos trajiste, que es la antropología energética. energética. Muchas gracias, Gracias. y bueno, que tengan una buena semana. Muchas Chao. gracias. Nos vemos.